Pues aquí nos encontramos en el segundo vídeo de este 2023. Y primero vídeo locuendo del presente año. Donde en esta vez realizaré la primera reseña de este año. Tras las que se hice en 2022. Que es el Gran Robocop. Una trilogía que arrancó en 1987 y finalizó en 1993. Contando también el remake que se realizó en 2014. Donde en todas las películas nos presentan a un personaje que con el paso del tiempo se volvió muy memorable en la ciencia ficción y hasta del cine en general, me atrevo a decir. Y no es para menos. Pues tiene características muy interesantes y, salvo el remake, un diseño muy bueno e interesante. En este vídeo hablaré de todas las películas para estar más completo y tenerlos todos en un solo vídeo. Y bueno, sin más que agregar, vamos a comenzar con este vídeo. Como es evidente, iniciamos con la primera entrega, que se tituló simplemente como Robocop, la cual fue estrenada en 1987, y fue dirigida por el gran Paul Verhoeven, un gran cineasta que venía de hacer varias películas, siendo este su primer film de ciencia ficción, y a su vez su trabajo más reconocido en su carrera, a pesar que curiosamente no era precisamente un fanático de la ciencia ficción. También vale destacar que la productora de la cinta y de paso sus secuelas fue Orion Pictures. La historia es realmente sencillamente espectacular. Tiene una premisa muy interesante, con un buen desarrollo, y manejando bastante bien las situaciones que vienen ocurriendo durante la cinta, desde presentarnos un poco a Alex Murphy, a igual con los antagonistas, luego cuando vemos a Robocop acabando de a poco a los criminales, hasta llegar al clímax de la cinta, lo cual hace que difícilmente uno se aburra o le pierda interés. Sin contar que el mensaje que da está bien ejecutada. La verdad, un guión por lo general bastante logrado y que sin dudas supo cómo desenvolver los personajes. Es un punto un tanto medio de la cinta. Lo digo porque Peter Weller, si bien cuando se convierte en Robocop es muy bueno, antes como Alex Murphy no destaca en casi nada. Se siente alguien plano. Que estoy seguro que la parte más destacable es justamente cuando los criminales lo cagan a disparos al tipo. Y es una pena, porque el actor había dado un trabajo bueno en su anterior película, Las aventuras de Buckaroo Banzai a través de la octava dimensión. Eso sí, de cualquier forma, me gusta el hecho que el actor haya podido aguantar de manera dura durante el rodaje, con todos los problemas que había. Y al menos se ve que quiso dar un gran performance en este filme. Y lo aplaudo por aquello. Los otros personajes secundarios, si bien algunos no son muy destacables, los actores en general no hacen mal sus papeles y no llegan a ser malos. Pero lo que sí no se puede dejar pasar son los villanos que hay. Pues resultan unos tremendos cabrones que ya quieres que le parten su madre. Algo muy similar a Desafío Total, lo cual le favorece muchísimo. Y aquí mencionaré a dos en especial, porque son los que más se destacan. El primero sería Clarence Bodiker, quien, entre los criminales, resulta ser el mayor hueso duro de roer, pues fue él quien terminó jodiendo la vida a Alex Murphy. Sin olvidar su personalidad sádica y de loco, quien lo vuelve todavía más despreciable, a tal punto que ya quieres que lo hagan mierda. Sin dudas una muy buena actuación por parte del actor Kurtwood Smith, que posteriormente trabajó en otras cintas, tales como Rambo 3 o Impacto Profundo, pero en Robocop se lució perfectamente y lo considero como su mejor trabajo. Y el otro es Dick Jones, quien a igual de Clarence, resulta un tremendo hijo de puta, que con el paso de la cinta se logra hacerse de forma notable. Más aún cuando se sabe que financiaba al ya mencionado Bodiker en secreto. Y tal es así, que en la escena final, cuando Robocop está frente a este empresario, y lo mata a disparos,
para que posteriormente caiga del edificio. Se siente una gran satisfacción verlo morir con su merecido castigo por todo lo que llegó a realizar. La verdad, una actuación notable por parte de Ronny Cox, que antes de este papel, solía hacer más trabajo de bueno. Y también vale destacar su participación en otras cintas, como en Desafío Total, Justicia de Acero, El Campo de Cebollas, El Auto de 1977, y hasta incluso llegó a participar en la película de los 90 del Capitán América. El apartado visual es otro de sus puntos fuertes, ya que logra recrear muy bien a la ciudad de Detroit, con hostilidad y pobreza de una buena manera, sin mencionar que algunos escenarios están en general muy sólidos. Aquí un punto a favor de la cinta: las escenas de acción son buenas, no perfectas, pero sí bien manejadas en su mayoría, con un gore muy brutal que resulta excelente. Asimismo, los efectos especiales están bien logrados, y hasta el día de hoy sigue envejeciendo bien casi todas. La banda sonora es un tanto regular, pues si bien su tema principal es magistral y espectacular que encaja perfectamente en la película, las demás no suelen destacar mucho, y hasta a veces se encuentra opacada. No son malas canciones, pero tampoco es que fuesen tan memorables, por lo que es un punto medio. Así que en conclusión, Robocop es una gran película, una buena cinta de ciencia ficción y cine de los 80, con una historia sutil bien manejada, escenas de acción muy buenas, un estilo visual muy bueno, unos efectos especiales que todavía se mantienen bastante bien, y una escena final excelente. Sí, posee algunos defectos, como que los personajes, salvo Beller cuando está en Robocop, y los antagonistas, no destacan demasiado y algunos son un tanto plano, así como que el desarrollo de Alex Murphy resulta un tanto flojo, y que gran parte de la banda sonora no sea muy memorable. Pero aún con todo, no deja de ser una muy buena película, que marcó a muchos en su estreno, y que a día de hoy sigue siendo increíble. Por lo que a mi consideración, es una gran cinta, y que sabe desenvolverse muy bien en su trama, junto a los demás que ya recalque. Sin duda es un muy buen filme. La cinta original terminó un gran éxito en taquilla, recaudó $53 millones, y fue un film muy bien recibida tanto por la crítica como por el público. Aunque como es ya de conocimiento en general, llegó a haber algunos que acusaban de estar a la altura de Terminator, algo irónico, tomando en cuenta que años más tarde, varios amarían a ambos personajes por igual y hasta deseaban un crossover en forma de película, aunque de eso hablaré más adelante. Como sea, tras ver el gran éxito que cosechó la cinta, Orion Pictures estaría planeado de a poco una secuela de la película, pero que sin embargo, Pover Joven se alejaría del proyecto por falta de interés, y porque alrededor de esos años comenzó a trabajar en su siguiente película, que sería Desafío Total, siendo algo que pasaría de forma similar cuando no participó en las secuelas de Starship Troopers, por lo que tuvieron que cambiar de director. Cabe de destacar que originalmente, el director hubiese sido Tim Hunter, quien venía dirigiendo algunas cuantas cintas, como Jóvenes Rebeldes, Sylvester, Tex, y A la orilla del río. Pero sin embargo, este abandonaría el proyecto poco tiempo antes de iniciar el rodaje, por diferencias creativas, así que se vieron obligados a buscar rápidamente a otro director, y finalmente, terminó siendo Irving Kershner, quien en los 80 se había vuelto alguien muy conocido, por ser el director del episodio 5 de Star Wars, El Imperio Contraataca. Por lo que, aún con el tiempo muy complicado, decidieron prepararse para la próxima entrega, por lo que 2 años después estrenaron la cinta titulada como Robocop 2, la cual fue estrenada en junio de 1990, y estuvo a manos de la dirección por parte Kershner. La trama
en esta ocasión es un tanto regular. Es decir, sigue manejando bien algunas situaciones que resultan ser interesantes. Como por ejemplo, cuando los matones le quitan varias características de Robocop, provocando que este último hiciese un par de acciones cuestionables. Pero la verdad, la historia no resulta ser tan destacable como en la primera, ya que hay momentos que honestamente no aporta poco o nada a la película, y si bien no llegara a aburrir, sí hace que el espectador en ocasiones no le preste atención, y es una pena, pues yo creo que si Orion Pictures no le hiciese varios cambios al guión que hizo el gran Frank Miller, capaz la historia hubiese mucho más sólida, de lo que lamentablemente fue el resultado final. La verdad, un guión que no es malo en sí, pero no lograr ser tampoco muy buena. Los personajes siguen siendo un punto medio. Robocop, en esta entrega, si bien aún se lo ve genial, siento que acá llegó a bajar bastante, teniendo momentos realmente estúpidos y lamentables que hasta a veces parece un personaje cómico, lo cual es muy decepcionante. Aunque bueno, también creo que los tontos cambios de guión que hizo Orion provocó que el personaje principal se viese más tonto. Una verdadera lástima. No obstante, de lo que aún se mantiene, son en sus antagonistas, los cuales, si bien no están a la altura que los de la primera, al menos de cierto modo logran ser despreciables y tremendos cabrones. Destacando sobre todo a Joe, el niño matón, que la verdad resulta ser un personaje muy interesante, consiguiendo ser convincente, y a pesar de su corta edad de un poco más de 10 años, Gabriel Damon no hizo nada mal su papel, siendo así uno de los puntos más decentes de la película. El estilo visual está por lo general bastante bien, posee una buena paleta de colores, y la mayoría de escenarios están bien logrados, sobre todo el lugar donde viven los matones. Sin embargo, la dirección de Irving Kershner es un poco flojo, como que su manejo deja mucho que desear, aunque yo diría que está sólido, sin pasar entre lo malo o lo decente. Un punto de nuevo un tanto medio. Las escenas de acción todavía siguen siendo muy decente, ya que a pesar de algunos momentitos flojitos, suelen ser más las buenas, como la batalla final, la cual es muy buena y espectacular. De eso sí que no lo voy a negar, por lo que aún se mantienen bastante bien. La banda sonora es un caso parecido a la primera, aunque puedo decir que algunas canciones, si bien no son muy memorables, son bastante buenas, y de algún modo, saben cómo encajar en las escenas, así que le dio su punto a favor. Por lo que en conclusión, Robocop 2 es una película regular tirando en ocasiones a decente, pues hay cosas que se deja ver una caída en ciertos puntos, tales como que la mayoría de los personajes no destacan en casi nada. Alex Murphy posee algunos momentos lamentables, una dirección un tanto malo en ocasiones, y los efectos especiales, debido a que hay escenas donde se ve muy mal. Digo, puede que no se vean tan mal como en Robocop 3 y el remake, pero tampoco se ponen a la altura de los efectos especiales de la original. Mientras entre lo decente y bueno, sería la historia, que si bien como lo mencioné, no llega a ser muy buena, admito que por lo menos se ve que intentaron hacer una buena historia. También las escenas de acción se sostienen de manera formidable, destacando sobre todo la última de la película, que está bien hecha, y también la música, donde hay melodías bien elaboradas, y no resultan ser malas. Creo que pudieron darse cuenta, esta secuela llega a ser muy inferior a la primera, y es que para ser la continuación de un gran clásico, estuvo muy lejos de las expectativas, y creo que esto se debió a los conflictos que provocaron que Tim Hunter dejara el proyecto poco tiempo antes de iniciar el rodaje, así como los cambios que hizo Orion al guión de Frank Miller. Sin contar que Peter Weller no le gustó el resultado final, lo cual demuestra que todo eso hiciese que la película no terminarse muy bien como capaz pudo haber sido en un inicio. Así que a mi consideración,
Es una cinta regular, que a pesar de todo lo que dije, por lo menos es mejor de lo que veremos después. La segunda entrega, a pesar de ser muy mal recibida, siguió siendo un gran éxito en taquilla, donde logró recaudar $45 millones. Esto una vez más, hizo que Orion quisiese de inmediato una tercera entrega, la cual, curiosamente, la preproducción arrancó luego del estreno de la segunda entrega, aunque para desgracia de ellos, se toparon con algo inesperado, y sería que Peter Weller no participaría en la cinta, y no, la razón no fue que no lo quería hacer, pues de hecho, a pesar de no terminar contento con el resultado final de la entrega anterior, se mostró muy entusiasmado con el proyecto, y pensó regresar de nuevo como Alex Murphy, pero al final lo que provocó que se viese obligado a no participar en esta tercera entrega, fue por su compromiso para la cinta de El almuerzo desnudo, la cual se estrenaría en 1991, por lo que tuvieron que cambiar de actor, el cual finalmente se lo quedaría a Robert John Burke. Aunque se pensó en un momento en Michael Dudikoff, rechazó el papel, por honor a Weller, mientras quien dirigiría a la cinta, se contrató a Fred Decker, el cual venía de estar en algunas cintas de terror, como El terror llama a su puerta, o Una pandilla alucinante, y además, como un dato que vale la pena mencionar de él, en 1983 fue contratado por Steve Miner para hacer el guion de Godzilla King of the Monsters 3D, el primer intento de hacer una película americana del rey de los monstruos, aunque esta fue cancelada por el presupuesto que iba a tener la cinta. Vale mencionar que, si bien se pudo acabar la cinta en 1991, para que así la estrenasen ese año, fue retrasada debido al quiebre de la compañía de Orion Pictures, por lo que tuvieron que pasar otros 2 años para finalmente ser estrenada en cines, así que, 3 años después lanzarían la tercera entrega titulada Robocop 3, la cual fue estrenada en el año 1993, y fue dirigida por el buen Fred Decker. La historia, pues seré directo al grano, es un desastre en su totalidad. Literalmente no tiene ningún chiste el guión. Muchas situaciones no tiene sentido. Y parece como que no sabe a qué trama dirigirse, haciéndolo aleatorio en los giros a momentos. También hay elementos que no vale absolutamente nada, como la pequeña trama de los japoneses, que está ahí de relleno, o el desarrollo de algunos empresarios, que se siente bastante nula. Sin dudas un guión que deja mucho que desear, y a diferencia de las dos, este ni siquiera se pone como mínimo regular. Una lástima. Los personajes, aquí aparte de los que ya conocemos desde la primera, no hay ninguno que se salve en ser malo, y con esto me refiero también de los antagonistas, pues acá resultan patéticos y bastante planos, que no consiguen ser despreciables a un nivel como los de las anteriores entregas, a punto que sus muertes no causan nada. Alex Murphy, pues aquí no tiene tanta participación, y cuando aparece, no suele ser tan destacable. Ojo, no digo que fuese plano, o es culpa del nuevo actor, que la verdad no me parece justo tacharlo a él como responsable, sino que simplemente no tiene el peso que quizás debería tener. Eso sí, el diseño de Robocop en esta tercera parte me encanta bastante, pues se llega a sentir un pequeño toque de la primera, y el color le da el toque total, siendo muchísimo mejor que en la segunda, donde la verdad el aspecto de Robocop fue un tanto chafa con ese feo color tono celeste que decidieron dárselo. Acá por lo menos respetaron más el diseño original. El estilo visual es un tanto soso en esta ocasión. Muchos de los escenarios no son muy buenos, salvo la calle hostil, la cual se logra muy bien el ambiente hostil de varios ciudadanos, pero en otras siento que flaquean, como el lugar donde permanece el robot japonés, o el lugar donde se esconden el grupito donde cuidan a la niña. La verdad que la dirección del tío Fred Decker no me parece tan mala en sí,
pero no resulta tan relevante. Los efectos especiales es, quizás, lo peor de la cinta, en su mayoría por estar hechos de CGI. Se ven cutres a más no poder, y este se deja ver bastante en el tercer acto, como el robot japonés que es horrendo. O la peor de todas, ver a Robocop volando con su jetpack es sencillamente estúpido e infantil. Sin dudas un apartado horrible, y a día de hoy envejecieron muy mal. Las escenas de acción es otro punto decepcionante, debido a los toscas, genéricas y simples que se ven, basándose en puros golpes, explosiones y pocos tiroteos. Creo que el principal problema de esto fue la estúpida decisión de dar clasificación PG-13 a la cinta, para intentar dirigirse más a los niños, cosa que al final no sirvió, pues no quedaron muy contentos, pese que por alguna extraña razón, los de Hollywood quisieron repetirlo unos 21 años después, aunque eso lo hablaré en un rato. Como sea, dichas escenas de acción dejan mucho que desear y no son para nada destacables. La música es algo decente, pues hay algunas que no destacan y quedan opacadas por ciertas escenas, pero varias están por lo general bien, e incluso usa el tema principal de la primera, que todavía funciona de lo que va el filme. Por lo que en conclusión, Robocop 3 es una mala película, que flojea en gran parte. Desde una historia lamentable y un poco confusa, un mal manejo sobre el tema del corporativismo, nuevos personajes planos y sin carisma, muchas escenas un tanto innecesarias, varios escenarios aburridos, escenas de acción decepcionantes y sosas, y sobre todo unos efectos especiales horribles que no le ayudan en lo más mínimo. Mientras lo que se rescataría sería que la banda sonora no está tan mal, algunos momentos que resultan sólidos, los viejos personajes se mantienen muy bien, y el diseño de Robocop, que al menos me alegra que se apegaran más al original que la segunda entrega. Así que en mi consideración, es una tercera entrega bastante floja, y aunque no todo es malo, se deja ver bastante el declive de calidad de la saga, y yo creo que tuvieron que esperar unos meses para iniciar la preproducción, pues iniciarla cuando apenas estrenaron la segunda, no fue una decisión muy buena que digamos. Y de esta forma, la considero la peor de todas. Y la verdad me da pena por Fred Dekker y varios que estuvieron involucrados en el proyecto. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? La tercera entrega, a pesar de no recaudar tan mal, fue aplaste notoriamente por la crítica, y de cualquier forma se optó de no continuar con una saga que ya de por sí no tomaba un buen rumbo. No obstante, esto no impidió que el personaje, durante todo este tiempo de ausencia en el cine, estuviese en otros medios, como en la televisión, donde a finales de los 90 se lanzó una serie animada relacionada a la franquicia, titulada como Robocop Alpha Commando, siendo esta la segunda animada tras la del 1988. Así como en 1994, se lanzó una serie live action, la cual no fue muy bien recibida por el público y al final duraría solo una temporada, y quedando en el olvido. También apareció en el mundo de los cómics, teniendo varias historias por distintos escritores, siendo la que más se destaca, sería el cómic basado en el guión original de Robocop 2 de Frank Miller, una miniserie de cómics publicados entre 2003 hasta el año 2006, donde se concluyó, donde ahí se puede saber de forma más clara las diferencias entre el guión original de Miller con el producto final, donde vale destacar que tenía un estilo mucho más violento, a comparación de lo que terminó siendo en 1990, y mientras en los videojuegos, siempre estuvo presente desde 1988, teniendo varios títulos, como el que se lanzó en 2003 para PlayStation 2, Xbox y GameCube en Japón, o el que quizás es el más destacable, que es Robocop vs Terminator, de 1993, para en varias consolas, como en Super Nintendo o Mega Drive,
Y aquí me detengo en un momento, ya que, si se acuerdan que hace un rato largo mencioné que la gente deseaba ver un crossover entre estos dos grandes personajes en una película, pues esto se hacía notar durante los 90, ya que aparte del videojuego, justo en esos años se estrenó un cómic donde ambos se enfrentan un tremendo duelo. Y para ser realistas, en el cine también pudo haberse hecho en esa década, pero sin embargo no hubo nada anunciado o trabajo. Y una verdadera lástima, pues a pesar de lo que dije de las secuelas, este cruce con Terminator habría sido una gran oportunidad de revivir la saga de Robocop y a su vez seguiría manteniendo calidad la franquicia de Terminator, aunque claro, siempre y cuando hubiera caído en buenas manos. Como sea, a pesar de todo aquello, no hubo noticias relacionadas sobre alguna nueva película, hasta que entre a mediados y finales de los 2000, se anunció un remake de la cinta original de 1987, aunque no se reveló mucho, más allá de que se tenía intención de estrenarla en el 2010, y el hombre que más se estuvo en planes de dirigirla era Darren Aronofsky, quien venía a dirigir ciertas cintas, tales como Pi, o la gran cinta de The Wrestler del 2008, sin mencionar que a inicios de los 2000 se planeó realizar la adaptación de Batman Año 1, donde Darren era el director, pero que se había desechado por temas que poseía el guión. Aunque eso sí, al final él estuvo en adjunto durante un tiempo, mas nunca llegó a ser director en algún momento para este remake. Vale destacar que dicho remake sufrió varios retrasos, ya que como lo mencioné, se estrenarían en 2010, pero debido a que M&M necesitaba mejorar su situación económica, se pospuso inicialmente en el 2011, pero tampoco se logró, y se intentó para agosto de 2013, pero aquí debido a diversos motivos, hizo que se retrasara una vez más hasta febrero de 2014, y finalmente, José Padilla terminó siendo el director de esta cinta, en la cual se preparó para trabajar, que de hecho esta sería su primer cinta hecha en Hollywood. Por lo tanto, 21 años después se lanzaría el remake de Robocop, la cual fue estrenada en el año 2014, y estuvo en la dirección de José Padilla. La historia, a ser igual que la original, voy a comentar lo que me pareció de cómo fue hecha en esta vez. Y en eso, pues puedo decir que llega a ser interesante la trama, pues si bien mantiene varias cosas de la original, cambia algunas, como la forma que matan a Alex Murphy, la forma que se manejan los empresarios para planear sus planes, entre otras cosas. Aunque siento que en ocasiones el guión resulta un tanto soso, donde lleva a muchas escenas que no aporta demasiado, sintiéndose un poco de relleno, aunque creo que no afecta del todo a la historia, ya que no se ponen a un nivel similar a la segunda, por lo que el guión a pesar de sus defectos, es bastante interesante y en su mayoría bien manejado. Los personajes, es un tanto regular, lo digo porque Alex Murphy en este remake no se lo ve del todo mal, tiene varios momentos muy buenos donde se desenvuelve bien, y por lo menos antes de convertirse en Cyborg, se puede saber más de él, algo que en la original había sido uno de los puntos más débiles. Pero claro, de algo que seguramente todos compartimos, y que no se puede negar, es que el diseño dado a Robocop es completamente malo. Literalmente, desde que salieron algunas fotos de cómo se vería esta nueva versión durante a mediados de 2012, no tardó en nada de ya recibir rechazo por parte de los fans. Y es que el modelo del traje, su textura, y como estaba en la cabeza se ve horrible, y yo creo que pudieron haberlo cambiado por otro, porque esto no lo ayuda en nada. Pero bueno, los demás personajes secundarios son bastante sólidos, algunos destacan más que otros, pero en general van por el mismo camino. Y en cuanto al villano, pues aunque tiene planes cliché, no es realmente malísimo como en los de la tercera, debido a que al menos resulta alguien un tanto jodido, y se ve que el buen Michael Keaton le puso esfuerzo a su papel y en eso lo felicito. Y si bien no es memorable como los de la primera, se pone a la par de la segunda,
y mucho mejor que el de la 3. Al menos es algo. El apartado visual no es muy relevante. Tiene un estilo muy de película moderna que la verdad hace que no pueda hablar mucho en eso. Y los escenarios más o menos igual. Solo unas pocas logran ser destacables. Aunque puedo decir que la dirección de José Padilla resulta ser bastante decente. No digo que se pone a la altura de la dirección que consiguió Verhoeven en la original, pero tampoco está realmente mal. Las escenas de acción me parece muy regular, porque hay algunas que están bien logradas y algo enganchantes, pero otras como que flojean un tanto, por ser algo simples. Y es que de cierto modo, este remake sufrió lo mismo que la 3, en tener que poner otra vez PG-13 a la cinta, aunque, aparentemente, tanto el director como Joel Kinnaman, quien interpretó a Alex Murphy en este filme, intentaron que la película tuviese clasificación R, pero que desafortunadamente no lo pudieron conseguirlo. Una verdadera pena, pues de haberlo logrado, varias escenas de acción hubieran estado mejor. Pero bueno, al menos dejaron algunas que estuvieron bien llevadas. Los efectos especiales vuelve a ser otro punto muy bajo, mayormente por el uso del CGI, que no le ayuda demasiado, y muchas partes deja mucho de qué desear. Y si bien puede que no esté tan horrendo como en la tercera, me sigue sin convencerme. La música, pues no destaca en absolutamente nada, y lo digo así, porque la gran inmensa de melodías que se escuchan son muy flojos, no se sienten mucho como canciones de Robocop, sino de otra película, lo cual dice mucho en este apartado. Así que en conclusión, el remake es una película decente. Evidentemente posee sus fallos, como posee algunas situaciones que no aporta demasiado, un estilo visual muy genérico, acompañado de varios escenarios flojos, una banda sonora muy olvidable que no tiene importancia alguna, un villano que no es desastroso, pero sus planes no son en sí destacables, efectos especiales muy malos, y en especial, el diseño de Robocop, que es sin lugar a dudas el peor que se le haya dado en el cine y seguramente en toda su historia. Pero también puntos a su favor, como un guión que pese a sus fallos, se maneja bastante bien, personajes secundarios un tanto sólidos, una buena versión de Alex Murphy donde se puede más de su propia vida, algunas escenas de acción bien llevadas, y muchos momentos que terminan resultando muy interesantes que realmente hace que la cinta se pueda destacar. Por lo que a mi consideración, pese a ser obviamente inferior a la original, logra ser mejor que las secuelas, donde pecaban de tener muchos fallos. Y aunque puedo comprender que muchísimas personas repudiaron este remake en su momento de estreno, y hasta incluso el propio Verhoeven mostró su descontento con la cinta, tal como lo hizo con el remake de Desafío Total, yo la considero bastante decente, y al menos puede resultar entretenida en casi todo el tiempo. Bueno, eso sería básicamente todo sobre esta saga, que a mi consideración, fue bastante regular, ya que la primera es magistral con todo a su alrededor, pero luego vino una segunda parte algo regular, una tercera parte bastante desastrosa, y un remake que pese a sus defectos, me pareció decente. Básicamente la calidad no siempre era buena, y creo que este problema se debió a que las secuelas que vinieron después, sufrieron de algunos problemas, tales como que había diferencias creativas, hacer cambios de guión, tomar malas decisiones, dar desesperadamente clasificación PG-13 para atraer a los niños, y quizás lo más negativo, querer hacer secuelas a las apuradas, sin dejar que algún director tome su tiempo para desarrollar adecuadamente la cinta, provocando varios de estos puntos, que dichas secuelas terminaran siendo muy flojas, aunque ¿qué se le va a hacer? Aún así, no le impidió de ser una saga referente de la ciencia ficción y acción para muchos, y cuya primera entrega es considerada como un clásico de culto.
No por nada con el tiempo tuvo una gran cantidad de productos y mercadería, de videojuegos, series, cómics, etc. Y bueno, veamos cómo será el futuro de la saga, ya que al finales de la década anterior, se anunció una nueva película de la saga, la cual sería una secuela directa de la original, donde se supo que se usaría un guión que se había desechado para Robocop 2. Pero lamentablemente, el proyecto se quedó congelado luego del que COVID-19 afectase a todo el mundo, y personalmente desconozco qué ocurrió con dicha idea, y espero que salga a la luz más sobre este proyecto, que al menos a mí personalmente me resulta interesante, sobre todo porque volveríamos a ver el diseño clásico de Robocop. Y bueno, esto sería básicamente todo sobre este vídeo, el cual si bien me costó encontrar o verificar en algunas sobre los datos que puse, disfrute mucho haciendo esta reseña, y si no opinas lo mismo que yo, puedes decirlo en los comentarios, aunque con respeto claro está, para así evitarnos conflictos. La verdad me alegra ya haber hablado de todas las películas de ciencia ficción que el buen Pober joven realizó en su carrera, desde Starship Troopers, luego Desafío Total, y ahora con Robocop, que encima, para rematar, todas resultaron ser muy buenas y disfrutables, por lo que tienen más que merecido el estatus de culto que obtuvieron las tres cintas, y también el respeto de Verhoeven sobre su filmografía, que son prueba de su gran talento como director. Por lo que, ya sin más que comentar, yo espero que de verdad les haya gustado el vídeo. Nos estaremos viendo seguramente en el mes de marzo, y espero que tengan un buen 2023. Hasta la próxima. Adiós.